buscáramos ilustrar lo que es el pensamiento teológico, podríamos compararlo con una columna vertebral donde cada una de las áreas están siendo concatenadas, imbricadas y relacionadas entre sí. Partimos hablando primero del prolegómeno, buscando encontrar una base epistemológica de nuestro conocimiento. Seguimos posteriormente hablando de la teontología del ser de Dios, sus atributos, su existencia. Continuamos hablando de la antropología teológica, pero hoy veremos el centro del pensamiento teológico. Bienvenidos a este segundo módulo, Cristología. Estimados estudiantes, como les mencionaba entonces al principio, nuestro segundo módulo de la asignatura Pensamiento Teológico 2 corresponde a la Cristología. Veremos entonces la persona de Jesucristo en el pensamiento teológico de la cristiandad. Muy bien, nuestros objetivos serán conocer y contrastar las enseñanzas contrarias al cristianismo afirmadas por sus principales grupos y exponentes. Asimismo, también buscaremos conocer y describir los aspectos centrales de la cristología afirmados por la teología cristiana en relación a sus naturalezas, sus estados, oficios vinculados a su obra expiatoria según las escrituras judeocristianas. Esperamos que al final del módulo podamos conocer, describir y relacionar los conceptos y postulados fundamentales de la cristología. Los contenidos que veremos para ello serán entonces las contradicciones cristológicas tempranas, hablaremos del gnosticismo, docetismo y de los judaizantes como las mayores escuelas de contradicción frente a la cristología. Asimismo, también continuaremos con algunos debates cristológicos que veremos en una sola lámina: el Concilio de Nicea, controversia arriana y Atanasio, junto con el monofisismo y el Concilio de Calcedonia. Continuaremos con la naturaleza de Cristo, su unipersonalidad, sus estados, oficios de Cristo, expiación por medio de Cristo. Muy bien, comenzamos entonces con las contradicciones cristológicas tempranas. En los albores del cristianismo nosotros encontramos que existió la idea de combinar una serie de doctrinas y pensamientos de variadas culturas del Medio Oriente, filosofías, conocimientos religiosos y visiones del mundo que fueron decantando con los años, tras los siglos de diversas ocupaciones de la región, que se fueron finalmente transformando en la característica esencial de un muy variado grupo conocido por esta práctica sincrética como gnosticismo o los llamados gnósticos. ¿Y qué eran estos gnósticos? Estos gnósticos eran esencialmente personas que tomaban de diversas fuentes de conocimiento para finalmente producir el suyo propio. Existe, como la lámina lo puede graficar, un dualismo persa, misterios orientales, astrología babilónica, lo que finalmente da a entender la esencia del movimiento gnóstico contrario a la cristología, y veremos por qué. El gnosticismo, en esencia, podríamos definirlo o observarlo con dos elementos esenciales. El primero es que ellos consideran que el cuerpo o materia es algo imperfecto. Por lo tanto, Dios no pudo ser el creador de una materia imperfecta. En contraste a eso, el espíritu es lo que podríamos definir como algo bueno. Debía ser, por lo tanto, liberado de una cárcel, de la cárcel material del cuerpo, para unirse a esta naturaleza divina mediante la gnosis, o conocimiento, de donde se extrae finalmente el nombre de este grupo que conocemos como gnósticos. El cuerpo
es materia imperfecta que tiene atrapado en su interior un alma, un espíritu que procede de la divinidad. Y este espíritu debe ser elevado, debe liberarse de esto mediante el conocimiento. ¿Cuáles son algunas consecuencias lógicas del pensamiento gnóstico al principio de nuestra era? Al ver que entonces el cuerpo es malo y entender que Jesucristo se encarnó, es decir, se hizo materia, Cristo por lo tanto no pudo tener un cuerpo real. Cristo debió ser una especie de ser o ánima o algo aparentemente humano, pero no esencialmente humano y realmente humano. Tampoco fueron reales entonces sus sufrimientos, porque no era humano y no sufrió como tal. Tampoco pudo ser real entonces su muerte. Por lo tanto, no hubo justificación. El docetismo, que es una corriente dentro del mismo gnosticismo, lo que hace finalmente es irse en esta dirección, descartando la posibilidad de que Jesucristo sufrió realmente, vivió una muerte real y sufrió como tal. Por lo tanto, al no existir esto como real, no hay justificación del ser humano pecador. Dos caminos entonces que nos da el gnosticismo. Uno es el camino del ascetismo. Pensemos, si el espíritu es bueno y el cuerpo es esencialmente malo, lo que debemos hacer entonces es tratar de restringirnos de toda posibilidad de placer que podría llevarnos a pecar o a faltar contra la ley de Dios. Por lo tanto, lo que surge aquí es una suerte de docetismo, es vivir una vida mediante restricciones y estrictas normas y reglas que deben ser seguidas para no faltar a la divinidad. Por otro lado, otra conclusión o otra idea al respecto podría ser pensar que si el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, no se afecta uno con el otro y el espíritu debe ser, en este caso, liberado. Por lo tanto, lo que yo pueda hacer o no con el cuerpo no tiene mayor significado y podríamos vivir en ese sentido un liberalismo total y absoluto. No importa lo que se puede hacer con el cuerpo, total, el espíritu es lo bueno del ser, no la materia. Muy bien. También dentro de este contexto podemos encontrar a los llamados judaizantes. Estos eran creyentes judíos convertidos al cristianismo que por definición lógica podríamos nosotros encontrar varios elementos contrarios a la cristología. Por ejemplo, los más extremos, conocidos como ebionitas, circuncidaban a los nuevos convertidos y les obligaban a guardar la ley, habiendo entendido o habiéndoseles anunciado y predicado en ese contexto un evangelio de la gracia. Jesucristo para ellos no sería realmente Dios para estos judaizantes, sino un buen hombre, un profeta, un enviado de Dios, pero tan humano como todos y hijo de José y María. Despreciaban, por lo tanto, la divinidad de Cristo y también la justificación mediante la fe, limitándola a las obras humanas. Podríamos decir que el énfasis de los judaizantes era procurar cumplir la ley de Dios para justificarse delante del ser divino. Puesto que Dios no era divino, sino un hombre quizás con cualidades particulares, pero no tenía la capacidad de poder justificarlos delante de Dios. Había que, por lo tanto, imitar a Cristo, pero seguir buscando y
seguir buscando cumplir esta ley de Dios. La discusión respecto de Jesucristo como tal y las contradicciones comenzaron y se propagaron durante los primeros siglos. Sin embargo, el acento comenzó ahora a verse en las naturalezas de Jesucristo. Jesucristo presentado como una persona, pero con dos naturalezas. Esta idea presente en la actualidad y tan conocidas en el cristianismo no fueron desde el principio bien aceptadas, sino que los concilios aquí tuvieron una gran relevancia para poder zanjar, poder definir respecto de estas ideas de una manera definitiva. El concilio de Nicea, celebrado el año 325 después de Cristo, que fuera ordenado por Constantino, quien pretendía que el imperio fuera en alguna medida aglutinado con el cristianismo visto como una especie de pegamento para el imperio, resultó ser que internamente el cristianismo estaba sufriendo una crisis tras la discusión que habría levantado Arrio de Alejandría al oponerse a Alejandro, el principal de aquella sede, respecto de un punto en particular, la naturaleza divina de Jesucristo. Arrio comenzó a cuestionar si Jesucristo era realmente consustancial al Padre, de la misma esencia de Dios. Para el arrianismo, Cristo resultó ser finalmente una criatura. Y aunque en el concilio que acabamos de mencionar de Nicea, ¿cierto?, fue condenado, la fórmula al parecer no quedó tan clara y Atanasio, un par de décadas después, tuvo que continuar contradiciendo y explicando el error del arrianismo hasta que fue finalmente condenado. Esto es en cuanto a la naturaleza divina de Cristo. Sin embargo, la discusión al correr de las décadas también se volcó respecto de su naturaleza humana. Jesucristo es en dos naturalezas. Esa fue el credo que surge a partir del concilio de Calcedonia. Jesucristo es en dos naturalezas y ambas no se mezclan ni se absorben mutuamente, subsisten unidas y no separadas. Se estaba comenzando a cuestionar si realmente Jesucristo era o no un ser humano. Eutiquis y Dioscoro fueron condenados, los precursores de esta idea, y se llegó a una nueva confesión, donde se establece de manera definitiva, y tomando también lo que ya se había dicho en Nicea, que Jesucristo, una sola persona, posee dos naturalezas. Por un lado, una naturaleza divina, que es compartida con el Padre, y una naturaleza humana, tomada y absorbida desde María. Bien, respecto a estas naturalezas de Cristo y su unipersonalidad, podemos entonces señalar que Cristo tiene dos naturalezas. Sin embargo, Jesucristo no es 50% divino, ni tampoco es 50% humano. Es 100% de ambas naturalezas. Pero 100% tampoco quiere decir que sume un 200%. Por lo tanto, saber realmente cómo ellas subsisten entre sí es un misterio para la cristiandad. Veamos algunas consideraciones. Cristo
no estaba incompleto antes de ser humano. La persona de Cristo, que era divina antes de la encarnación, no se encontraba de manera incompleta, por lo tanto, no era necesario para completar su ser asumir una naturaleza que hasta ese momento él no tenía. Por lo tanto, el haber asumido esta naturaleza humana, solo se hizo con propósitos de justificación y redención. Sin embargo, Jesucristo, quien asume esta naturaleza, lleva la naturaleza humana hasta la muerte, la conserva incluso ahora después de la resurrección. Es decir, Jesucristo conserva su cuerpo humano con algunas modificaciones, claramente, tras haber sido glorificado por el Padre. Ya ahora no se encuentra, por ejemplo, limitado al espacio y al tiempo, e inclusive a la materia. Por lo tanto, con su mismo cuerpo humano ya resucitado, Él es capaz de ascender al cielo y encontrarse a la diestra de Dios el Padre. Consecuentemente, vemos ahora los estados de Cristo. Primero, vemos que hay que hacer una pequeña distinción entre lo que es conocido como una condición o un estado. Cuando se habla de una condición, hablamos de la posición del individuo respecto de la ley. Una condición, por ejemplo, de culpable o de inocente. Sin embargo, cuando se habla de estado, se habla de los modos de existencia de la persona. En este caso encontramos que Jesucristo vivió dos estados. El primero de ellos es el estado de humillación. Para el pensamiento teológico es importante destacar esta idea, puesto que este estado de humillación es consecuencia del haber asumido la naturaleza humana o encarnación. Jesucristo habría vivido verdaderamente en su persona sufrimientos. Habría muerto y habría sido también sepultado y habría sido también descendido al Hades. Aunque existen diferencias en la forma de interpretar esta idea de que Jesucristo desciende al Hades o a los infiernos, como lo dice alguna confesión, es el hecho de que Jesucristo experimentó verdaderamente la muerte y la separación del Padre. Esta idea es podríamos decir, la más apoyada dentro de la teología reformada. Sin embargo, Cristo, luego de su muerte y posterior a su resurrección, vivió un estado de exaltación que correspondería al estado actual en que se encuentra Jesucristo. Comienza con la resurrección, continúa este estado con la ascensión y permanece estando ahora a la diestra del Padre, por lo cual se perpetúa en la segunda venida. Jesucristo ya no se encuentra en un estado de humillación pese al tener la naturaleza humana asumida como parte de su ser. Se encuentra en un estado de exaltación. Seguimos ahora con los oficios de Cristo. Este oficio de Cristo, o los oficios que Cristo realizó mientras Él estuvo viviendo en este mundo, debían haber sido en alguna medida ejecutados por el ser humano antes de la caída de una manera perfecta. El ser humano debía anunciar esta palabra de Dios, conocer esta palabra de Dios, cumplir el mandato, ser un representante de la creación delante de Dios y sojuzgar y gobernar lo que Dios le había encomendado hacer. Sin embargo, no pudo ser cumplido de manera perfecta y pese a que Dios ordenó al pueblo judío a realizar estos oficios, estos eran básicamente sombras de lo que realmente Jesucristo debía hacer una vez que Él se encarnara. Vemos entonces que Jesucristo es anunciado como profeta en el Antiguo Testamento,
Antiguo Testamento, se declara como tal. La función es recibir la palabra de Dios, es un rol pasivo, y dar a conocer también la voluntad de Dios al pueblo, es un rol activo. Asimismo, si el profeta representaba a Dios ante la humanidad, ahora como sacerdote representa a la humanidad delante de Dios. Cristo fue, en este sentido, un representante humano perfecto para ofrecer una ofrenda de paz frente a Dios, aunque también Él mismo era aquella ofrenda. Este oficio es entendido en dos formas. En primer lugar, un reinado sobre la iglesia, los escogidos durante el mundo, desde Adán hasta el último en su venida, y un reinado sobre el mundo. Aquí podemos ver nosotros este atributo de trascendencia, de soberanía de Dios frente a toda la creación. Se asocia también a este reinado al reino de la luz, en oposición al reino de las tinieblas, pero no desde la perspectiva maniquea como suele ser entendido por muchas de las comunidades cristianas, en que la luz y la oscuridad se encuentran en ambas en la misma posición de fuerzas contrapuestas. Sin embargo, vemos que esto no es así en las Escrituras. Al contrario, siempre la luz vence sobre las tinieblas. Finalmente vemos la expiación por medio de Cristo. Aquí encontramos que el ser humano se encuentra en un estado decaído luego del pecado en Edén. Por lo tanto, muerto, entendido como separado absolutamente de Dios. Y al mismo tiempo debe ser capaz en esta condición de cumplir la ley divina, las demandas de la ley. ¿Qué ocurre? El ser humano no es capaz de cumplir estas demandas, pero en la misma ley Dios manifiesta la forma o la salida a esta problemática que el ser humano tiene de su existencia. Sin dejar entonces Dios de ser justo, pues tenía Dios que hacer justicia frente a este pecado, a esta maldad humana. Pero manifiesta Dios su misericordia, que es tener compasión de la miseria humana y no darle en justa retribución el castigo que merece al ser humano. Y actúa al mismo tiempo con gracia, es decir, le da al ser humano aquello que él no merece y más aún desmerece, puesto que hace todo lo contrario por cumplir las demandas de la justicia de Dios. Es en este contexto entonces que se puede entender la expiación, que es básicamente tomar el lugar de otro. El propio ofendido aquí, Dios, justifica al ofensor. El propio ofendido sustituye y asume la culpa del otro. Es así entonces como Cristo es el centro del pensamiento teológico y sobre todo no se puede entender la expiación, la justificación sin la obra de Cristo. Concluimos entonces que hemos visto y contrastado las principales enseñanzas contrarias al cristianismo afirmadas por los principales grupos y exponentes. Vimos a los gnósticos, vimos a los judaizantes. Hemos conocido y descrito los aspectos centrales de la cristología afirmados por la teología cristiana en relación a sus naturalezas. Dos naturalezas, sus estados: humillación, exaltación, sus oficios, rey, profeta, sacerdote, vinculados a su obra expiatoria según las escrituras judeocristianas. Como resultado entonces hemos contribuido al conocimiento, a la descripción y a la relación de los conceptos y postulados fundamentales de la cristología.